Vale, imagínate el hipotético caso de que te apuntas a un concurso donde participarán cientos de personas para crear un videojuego en 48 horas y ganar así más de $40.000 en premios. Ponle que tienes la intención de vacilar y quieres crear un videojuego muy difícil para que así los jueces se cabren y se sientan obligados a acabarlo. Al acabar el concurso ves que has quedado en el top 100 y que eres tú el que por los comentarios y las sugerencias de la comunidad decides acabar el juego como debías haberlo hecho y corregir todos los bugs que te dio pereza arreglar en su momento. Y todo ese proyecto que tenías que acabar en algo más de 2 días te lleva acabando 3 meses completos teniendo que opacar el proyecto más grande que estabas creando. Pues me presento, soy Rice y lo que te acabo de contar no es un caso hipotético, es lo que he vivido en estos 3 últimos meses desarrollando este videojuego de aquí. Básicamente consiste en un juego de plataformas muy difícil con lo que yo considero una historia decente en el que tendrás que pasarte todos los niveles seguidos sin morir, porque si no vuelves al inicio y te aseguro que vas a reventar la mesa de tu habitación como eso pase. Te lo digo por experiencia. Pero no siempre ha sido así. Cuando instalé Godot venía de Unity, así que tenía una leve idea de programar allí. Pero como los tutoriales cada vez me aburrían más y acababa copiando de ellos, dije, pues me apunto a un concurso de estos que seguro que es fácil ganar. Al ver que la temática era flow, inmediatamente se me ocurrió una idea buenísima. Para empezar, lo apunté todo en un papel porque si no, no me enteraba de nada. Y el objetivo del juego era salir de una cueva sin dejar de moverte o morir en los obstáculos, ya que eras un slime y tienes que escapar de una corriente de agua para no derretirte al tocarla. Acaba haciendo un esquema demasiado lioso, así que decidí abrir el programa porque si no esto no iba a avanzar. Pero al abrir el programa me di cuenta de algo muy importante y que había pasado por alto. No sabía ni cómo funcionaba el programa ni tenía los dibujos necesarios para empezar a hacerlo. Pero me dio igual y seguí para adelante. Empecé todo desde cero, como podéis observar aquí, y acabé dibujando el slime, el terreno y las trampas con las que morir. 2 horas después empecé a programar el movimiento del personaje y mierda, ya se me fue el primer día. Me puse una alarma para levantarme pronto y no sonó, así que empezamos genial. Rápidamente diseñé los primeros niveles, el 1 y el 2, y los puse seguidos para que fuese más difícil acabar el juego. Más tarde añadí el agua, la cual te mataría, pero como no había muerte también tuve que añadir esa muerte. Espera un momento, editando este vídeo se me olvidó mencionar que si te quedas mucho tiempo quieto, el personaje se asusta porque va a llegar el agua y se va a derretir, entonces le empiezan a subir los latidos del corazón y básicamente si te quedas parado mueres. Perfecto, continuemos con el vídeo. El primer y segundo nivel se veían decentes, pero aún no podía acceder a ellos, así que hice esta mierda de menú principal y menú de pausa. Sí, era muy feo. Pero de repente llegó mi salvación. Después de programar semejante basura menú, me dio por entrar en el Discord del concurso y vi que había añadido más tiempo para acabar el juego. Así que vayamos al día 3. En este día hice el mayor progreso en el poco tiempo que me quedaba. Diseñé 3 niveles más y los uní de forma que tuvieras que pasártelos uno a uno. Luego veremos por qué esto fue uno de los peores errores que pude cometer. Más tarde le metí 2 modos de juego para los distintos tipos de jugadores que jugaran a mi juego. Para las personas normales que solo querían disfrutar del juego, añadí el selector de niveles, donde podías elegir el nivel que más te gustase sin ninguna restricción. Pero en el modo normal tenías que pasártelos todos seguidos sin morir ni una sola vez. Para hacerlo todo más interesante, agregué una serie de habilidades al juego. En total eran 4. La amarilla te permitía hacer doble salto, con la gris podías deslizarte por las paredes, la verde era parecida a la gris pero te dejaba escalar las paredes, y del azul mejor no hablemos de esa. Con 1 hora de reloj restante conseguí añadirle algo de música que hice así en 5 minutillos y creé el peor tutorial jamás visto. Sí, peor que el asqueroso menú de antes. Así que resumiendo, entregué el juego con 20 minutos de antelación, por si acaso, ya sabes, pero lo peor estaba por llegar. Después de mi larga siesta de no haber dormido en 3 días, me levanté con ganas de ver cómo le había ido el juego, y no le había ido para nada mal. Quedé más o menos en el top 100, que era la mitad de las personas que se presentaron, así que eso significaba que el juego tampoco estaba tan mal, pero lo peor vino cuando vi los comentarios. Mi Discord y la página del juego estaban plagados de comentarios, muy educados todos la verdad, sobre la inmensa cantidad de bugs que había en el juego. Hasta se me había olvidado implementar el Coyote Time, la cual es una habilidad que te permite dar un salto milésimas después de que tu jugador deje de estar encima de una plataforma. Por añadirla debemos. Venga, que sí, deja de dar el rollo. Después de liberar con mi servidor de Discord, solo me contestaron 2 personas. Decidí que debía acabar lo que empecé. Así que lo primero que hice fue identificar los errores que habían en mi juego y así quedó la inmensa lista. Las cosas más simples fueron subir los latidos máximos antes de morir, el agua bugueada, animaciones insuficientes, subir valores como la velocidad o el salto y alguna que otra más que se me escapa. Pero uno de los errores más tochos fue no incluir pan. ¿Que por qué es un error no incluir pan a mi juego? Porque el pan es lo mejor que nos ha dado la vida. Míralo, es que
Míralo. Y no lo digo solo yo, lo dicen todas estas personas que están en mi Discord. Así que si quieres este rol gratis, entra ahora mismo. Vamos, te estoy esperando, vamos. Con la coña del pan se me antojó añadir una skin del pan al juego, porque el pan es lo mejor de este mundo. Y acabé añadiendo al final 8 skins que se pueden conseguir de forma gratuita. Os enseño cómo conseguirlas al final del vídeo, sed pacientes. Quitando el pan, uno de mis errores principales fue intentar meter todos los niveles en una sola escena, ya que esto era ineficiente y fastidiaba muchísimo el código, así que lo separé en diferentes escenas, lo que me permitió implementar todos estos niveles sin que se crasheara ni una sola vez, lo que para mí es un logro, la verdad. En el primer lanzamiento del juego para la Game Jam saqué 5 niveles, pero con el juego base arreglado pude sacar 12 para la versión final. Estos van aumentando en dificultad para que haya una progresión en tu nivel como jugador, pero ya te digo yo que en los 2 últimos te vas a querer arrancar la piel de la cara. Los niveles se dividen en grados de dificultad. Los 5 primeros se consideran fáciles, ya que se introducen las mecánicas principales y las 4 primeras habilidades. Del 6 al 10 son niveles que te hacen desarrollar tus habilidades para desafiarte completamente en los niveles 11 y 12, los cuales son los más difíciles del juego por muy obvias razones. Estos desafían tus habilidades al máximo y esos niveles por individual ya son lo suficientemente difíciles como para estar practicándolos por mucho tiempo. Y te lo digo yo que he estado testeando los 2 últimos niveles por 2 semanas. En el nivel 7 se introduce una nueva habilidad llamada Dash, que te permite ir muy rápido hacia la dirección que elijas, pero no puede ser ni para arriba ni para abajo, ya que se quedará quieto más o menos 500 milisegundos en el sitio, lo que te permitirá en algunas ocasiones utilizar esa habilidad para quedarte parado en el aire. También editando este vídeo se me olvidó mencionar que la habilidad del agua ahora se ha transformado en una habilidad que al tocarla te permite saltar otra vez en el aire. Esos grados de dificultad y esos niveles que he explicado anteriormente corresponden a capítulos de la historia del juego. Para pasarte un capítulo tendrás que pasarte todos los niveles de ese capítulo seguidos sin morir, pero tranquilos que he separado el modo historia del selector de niveles para que cualquier persona pueda jugar a este juego. Por cada capítulo que te pases ganarás una skin completamente gratis, pero solo si recoges las estrellas que hay escondidas por el mapa y te lo pasas sin morir. He escondido 3 en cada capítulo y no son muy difíciles de conseguir, así que yo si fuera vosotros lo intentaría para ganar skins gratis. Tranquilos que he puesto la del pan en el primer capítulo para que todos la podáis pillar. La historia empieza con Pete, el slime, yendo a una cueva ya que quería llenarse de riqueza saqueando tesoros, pero tras encontrar una piedra preciosa incrustada en una pared decidió sacarla para ver lo reluciente que era. Pero de repente una corriente de agua gigante salió del hueco e hizo que Pete tuviera que escapar de la cueva lo antes posible. No os voy a spoilear más de la historia porque quiero que lo juguéis vosotros. Pero aquí viene lo bueno, lo que muchos estabais esperando que dijera. Hay un modo de juego llamado The Slime Runner, y para pasarte este modo de juego tendrás que pasarte todos los niveles del juego seguidos sin morir. Es una tarea que muy pocos conseguirán, pero confío en vosotros. Si te lo pasas con todas las estrellas conseguirás la skin de un oso, pero es más, si eres el primero en hacerlo ganarás un rol exclusivo en mi servidor de Discord, además de la posibilidad de crear tu propia skin dentro del juego. Dejo el link en los comentarios. Hay muchísimos easter eggs escondidos por todos los niveles. Cada skin se consigue de una manera distinta, ya sea mediante estrellas o pasándote niveles, pero hay 3 skins raras. Estas 2 skins se consiguen encontrándolas en The Slime Runner, el último modo de juego que he dicho, y están escondidas en zonas que tendrás que acceder utilizando parkour saliéndote de la ruta normal del juego. Así que una vez te lo hayas pasado puedes intentar encontrarlas. Pero esta última skin de sombra se consigue al completar el juego al 100% con todos sus logros y con todas sus skins, así que ya podéis espabilar. Es tan exclusiva que hasta tiene una cola única de sombra por ser tan difícil de conseguir. Para la música utilicé un programa de Google y empecé a trastear un poquillo hasta que salió esta canción. Yo, yo, yo! ¡Ah! La verdad que para ser mi segunda vez creando música no está ni tan mal. Después pillé unos cuantos efectos de sonido de una página web y los intenté implementar al juego en zonas específicas. Tras hablar con muchas de las más de 300 personas de mi Discord, decidí sacar el juego este sábado pasado y esta es la gran cantidad de gente que lo ha jugado. Para mí es un logro. Si quieres probarlo te dejo el link de descarga en los comentarios y recuerda que puedes jugarlo desde el buscador por si no quieres descargarlo. Aunque quizás no se guarde tu progreso, ahí ya no entro. Desde aquí doy las gracias a todos los que lo han probado y a mi comunidad de Discord. Mientras estás viendo este vídeo estoy desarrollando este otro videojuego de aquí, pero para que salga un vídeo de él aún queda un poquito de tiempo, así que si no quieres perderte ninguna noticia, entra en el servidor de Discord de abajo. Recuerda comer pan y si ya lo estás haciendo, que aproveche.